Vamos rapidito. ¿Qué es eso de que el seno y el coseno son positivos o negativos según el cuadrante en el que se encuentre alfa? Bueno, vamos a verlo con el primer cuadrante. En el primer cuadrante, como veis ese ángulo que tengo ahí dibujado, ¿cómo son las coordenadas X e Y de ese punto? ¿Son positivas o negativas? Bueno, como está en el primer cuadrante, esta es positiva y como podéis ver, esta también es positiva. Luego, tanto seno como coseno en el primer cuadrante es positivo. Pero ¿qué ocurre? Sí, claro, nos vamos a otro cuadrante que no sea el primero, como por ejemplo el segundo. Vamos a dibujar este ángulo alfa que está entre 90 y 180, como podéis ver. En este caso, el seno es positivo, pero el coseno es negativo porque va hacia atrás en el eje de X. ¿Os dais cuenta? Para ese ángulo, seno positivo, coseno negativo. ¿Qué ocurre si dibujamos el ángulo en el tercer cuadrante? Bueno, pues en el tercer cuadrante, por ejemplo, aquí, ese ángulo alfa que está entre 180 y 270, pues tendrá un seno negativo, ¿verdad? Está hacia abajo en el eje Y, con lo cual será negativo. ¿Y qué ocurre con el coseno? Pues también será negativo. Valdrá, vamos a por poner un ejemplo, imagino que esto sería menos 0,8 y la Y sería, por ejemplo, menos 0,4. Eso es lo que vale el ángulo, perdón, el coseno y el seno de ese ángulo alfa entre 180 y 270. Seno negativo, coseno negativo. ¿Qué ocurre para si tuviéramos un ángulo que estuviera entre 270 y 360? Pues lo dibujamos, un momentito, perdonad. Por ejemplo, este. Bueno, pues ¿cómo sería el seno? Pues el seno sería negativo. ¿Y cómo sería el coseno? Pues el coseno en este caso es positivo, dependiendo del cuadrante en el que esté. Voy a resumir esto un momentito, pero ya os lo pongo visualmente y terminamos con esto. Bueno, pues aquí tenéis esto. Si os dais cuenta, cuando el ángulo está por aquí, el seno es positivo. Cuando el ángulo está entre 180 y 360, pues el seno es negativo. Sin embargo, el coseno entre 0 y 90 es positivo. A partir de 90 hasta 270, todos los ángulos tienen coseno negativo. Y de 370 a 360, el coseno del ángulo es positivo, porque está en esta zona positiva del eje X. Bueno, por último vamos a ver qué es eso de que los valores de seno y coseno están entre menos 1 y 1 y lo voy a juntar con el tercero, el cuarto, que es el que los valores de seno y coseno cuando el alfa coincide con los ejes son 1, 0 o menos 1. Vamos a ver esto. ¿Cuál es el valor más grande que puede coger que puede tener un seno? Bueno, pues será el valor más grande que pueda coger la coordenada X o Y del punto P que marca ese alfa. ¿Y hasta cuánto puede crecer X o Y dentro de esta circunferencia? Bueno, pues lo más grande que puede subir por ejemplo, en seno, que sería la coordenada X, sería por esta zona, cuando el ángulo esté próximo a 90, porque la coordenada Y, digamos que sería esta, muy cercana a qué valor, como máximo 1. ¿Veis que está limitado ahí? ¿El valor más grande que puede coger cuál es? Pues ahí, cuando el ángulo valga 90 grados. Entonces, el seno de 90 grados, ¿cuánto vale? Pues la coordenada Y de ese punto P, es decir, la coordenada sería 1. ¿Y cuánto vale en este punto P que estamos aquí señalando la coordenada X? La coordenada X vale 0, con lo cual el coseno de ese ángulo, el coseno de 90, vale 0. Lo podéis comprobar con la calculadora si queréis. ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo, digamos, nos vamos a 0? Al ángulo alfa igual a 0. Bueno, pues cuando alfa vale 0, está claro que se trata de este punto de aquí. ¿Cuánto vale su coordenada X? 1. Pues el coseno vale 1. ¿Cuánto vale la coordenada Y? La altura, 0. Pues eso es lo que vale su seno. Lo escribo aquí. Bueno, voy a poner el seno. Seno de 0 grados es igual a 0, que es la altura. Y el coseno de 0 grados es igual a 1. Y por último vamos a ver el último ejemplo, que sería, vamos a poner el 270.
sería este ángulo, ¿de acuerdo? Que sería todo esto, que sería 270 grados, alfa igual a 270 grados, daría como lugar, o sea, daría lugar a este punto. Ese punto P que tenemos ahí abajo, perdona que esté llamando a todos P, pero por no complicarme. Ese punto tiene de coordenadas, lo vamos a poner aquí, 0, -1. Con lo cual, ¿cuánto valdrá lo voy a poner en rojo, su seno? Seno de 270 grados es igual a la coordenada Y, es decir, -1. Y el coseno de 270 grados es igual a la coordenada X, es decir, 0. El valor más grande que pueden tomar es 1 y el valor menor, -1. Pues creo que con esto terminamos toda la parte esta, que es bastante interesante y sobre todo importante para entender la trigonometría.